Las personas que escribieron la Biblia no sabían que lo estaban haciendo. Mucho menos pudieron imaginarse que a miles de años nosotros las estaríamos leyendo. Muchas de ellas escribieron para sí mismas, registrando sus pensamientos, sus emociones, sus derrotas y sus anhelos. Ello nos permite, en primer lugar, apreciar la sinceridad de sus sentimientos. Además, nos permite apreciar la fortaleza de sus convicciones, ya que al dejar constancia escrita de las mismas, no lo hicieron con un propósito proselitista, pues al no saber que las leeríamos, no tuvieron alguna razón para tratar de convencer a nadie. Digo lo anterior, porque resulta interesante el hecho de que personas como Jeremías, que enfrentaron lo que hemos llamado el lado oscuro de Dios, insistieran en mantener su fe, su confianza y su compromiso para con el Señor aún en tiempos de gran angustia. Al reflexionar y al renovar su fe y su propósito de mantener la comunión con Dios, no estaban faroleando, simplemente estaban haciendo evidente la contundencia de sus convicciones, mismas que indudablemente resultaban de su conocimiento de primera mano de Dios, así como de su propia experiencia de vida. Jeremías lo sustenta así: soy un hombre que ha visto el sufrimiento cuando Dios castiga lleno de ira. Me guió y me hizo caminar en la oscuridad, no en la luz. Se puso en mi contra una y otra vez todo el tiempo. Me acorraló, me rodeó de pobreza y amargura. Después de tan detallada descripción de sus conflictos con Dios, el profeta abunda en una revelación que no podemos ignorar. Escribe en el versículo 18, me dije a mí mismo, mi fuerza y esperanza en el Señor han desaparecido. En nuestros días, dos personajes ampliamente conocidos en la comunidad cristiana, especialmente entre los jóvenes de todo el mundo, Jonathan Steingart de la banda Hawk Nelson de Canadá y Marty Sampson de Hillsong de Australia, han hecho pública su decisión de no creer más en Dios. Para ambos es la incomprensión sobre lo que Dios hace y permite lo que los ha llevado a tomar tan difícil decisión, y la experiencia de estos hombres me hace pensar en la actualidad de la experiencia de Jeremías. ¿Cuánto tiempo batalló Jeremías con tal pensamiento? No sabemos. Pero resulta interesante que cuando hace el recuento de su experiencia, exprese su confundida decepción diciéndole, reclamándole a Dios, recuerda que estoy triste y no tengo hogar, recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste. Tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste. Interesante. Pero también resulta interesante que con la misma sinceridad declare de inmediato, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. Es por el fiel amor del Señor que no estamos acabados. Esta declaración incluye dos cuestiones que me parecen de gran importancia. La primera es que aun si la tribulación de Jeremías respondiera al juicio de Dios en su contra, con todas las implicaciones y consecuencias del mismo, ello no borraría el hecho del amor
con el que Dios lo había tratado a lo largo de la vida. La segunda consideración es que sin importar la dimensión de la prueba que está enfrentando, ni la vida se le ha acabado, ni su destino ha sido sellado. En la consideración que hace de su condición actual, Jeremías también hace evidente uno de los primeros beneficios del sufrimiento. El sufrimiento, lleva a quien lo padece a estar dispuesto a examinar y a evaluar su conducta y a regresar al Señor. Verso 40. Como muchos otros, el profeta descubre que los tiempos de sufrimiento son propicios para el arrepentimiento y para la conversión. Sin negar sus problemas, tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste, asegura, este hombre está dispuesto a correr el riesgo de descubrir que de alguna manera es corresponsable no del dolor, pero sí del sufrimiento que enfrenta. Y por ello es que se propone elevar su corazón y sus manos hacia Dios en el cielo. Verso 41. Correr el riesgo de descubrir si nuestros sufrimientos son también resultado de nuestra conducta equivocada es indudablemente añadir mayor sufrimiento al sufrimiento ya vivido. Pero al mismo tiempo representa la oportunidad de nuestra sanidad y de nuestro fortalecimiento ante las situaciones difíciles de la vida. Y la razón es que este riesgo se corre en la presencia del Señor, y en la luz de su presencia todas las cosas son reveladas. Si lo que enfrentamos no es resultado de nuestro quehacer equivocado, somos liberados del temor de culpa que ha redimensionado nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Si descubrimos que somos responsables de lo que vivimos, la luz de su presencia también nos revela el poder de su amor y la realidad abrumadora de su perdón. Todo en su presencia. Ir a la presencia de Dios en tiempos de crisis tiene un propósito y un resultado sumamente importantes. Al buscar a Dios de manera prioritaria, estamos evidenciando que Él es lo más importante para nosotros, que aun cuando Él o la vida nos estén despojando de todo, no estamos dispuestos a perderlo a Él, que es nuestro bien último. Lo es porque es el único que permanece para siempre. Por ello, en la tragedia conviene tomar conciencia de lo trascendente, de lo eterno, y con ello de la relatividad del sufrimiento. Por eso es que Pedro asegura, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá y los apoyará y evitará que caigan. Después Dios puede cumplirse en esta vida o en la venidera. Podemos no saber cuándo sucederá, pero sí sabemos que así será. Por lo tanto, es que nos proponemos mantenernos en comunión con quien lo hará posible. El resultado del mantenernos aferrados a Dios es, además de nuestro fortalecimiento interior, fuente de nuestro poder permanecer firmes, con firmeza de vida ante las circunstancias. Las tragedias de la vida nos conmueven profundamente, es decir, provocan alteraciones violentas y bruscas en nuestra manera de pensar, de sentir y de relacionarnos.
las tragedias siempre tienen el poder de provocar daños colaterales. Pero en el creyente hay un poder superior que contraponer al poder de las tragedias. Este es el poder del Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad, que nos recuerda que sufrir por o cuando hacemos el bien no es otra cosa, sino la reafirmación de quienes somos, de nuestra identidad. Que no resulte extraño que nuestros enemigos o el diablo mismo intenten aprovechar nuestro sufrimiento para añadir mayor sufrimiento a nuestro dolor, tratando así de hacernos dudar de nuestra identidad y de la validez y firmeza de nuestras convicciones. No son pocos quienes, agobiados por el dolor inútil, han concluido que son tontos porque insisten en hacer el bien cuando a nadie parece importarle que lo hagan. Pero ante esto, Juan nos recuerda: hijitos, ustedes son de Dios, y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Y Pablo, por su lado, nos recuerda que estando en Cristo, aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen, les asegura a los corintios. Por eso es que termino invitando a quienes están y se sienten abrumados por las dificultades que enfrentan. Les invito a que no desistan en su propósito de buscar al Señor. Les animo a que abundemos en la práctica de la oración individual, familiar y congregacional, así como en la lectura devocional de la palabra, nuestro alimento espiritual. Sobre todo, los animo para que nos propongamos no perder lo más por lo menos, a que no le demos ni a la vida ni al diablo más de lo que ya nos han quitado, de lo que ya hemos perdido. Y lo más es siempre la comunión con nuestro Señor. Si procedemos así, podremos ver y alegrarnos al descubrirlo, que en efecto, por el fiel amor del Señor, es que no estamos acabados. Que Dios te bendiga.